Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Siempre aquí en la Ruta del Emprendedor, episodio nuevo, señores. Si usted que tiene que hacer facturas, usted que es emprendedor, hoy le tenemos algo especial, señores. Algo que usted no se puede perder. Así que busque papel, lápiz, que hoy tenemos a alguien especialista en todo lo que es facturación. No solamente la electrónica. Así que vamos a dar duro a ese tema. Mildred, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa la hora que nos escuchen. Feliz de esta invitada especial. Como lo anuncié en nuestra red social, tenemos un plato fuerte porque hoy vamos a hablar de facturación y más aún facturación electrónica, que ya eso está en boga. Bienvenida, Elaine Jiménez, licenciada en todo lo que es la materia tributaria. Viene hoy a hablarnos de todo lo que se avecina para la facturación electrónica. Muchas gracias. Pues siguiendo la línea, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de quién nos escuche, a qué hora nos escuche. Muchísimas gracias por la invitación. Esperemos que hoy podamos satisfacer esas curiosidades que hay, esas necesidades de conocer sobre facturación en la República Dominicana. Arranco yo así rapidito, Así que mismo, el ¿cómo contable eres me... tú? les voy a contar, el contable me llamó esta semana para decirme, hey, dame todas las facturas. Ya tú sabes, como yo ando perdido en el espacio, porque Exacto. todo, exacto, porque ese es mi planeta, yo ando perdido en el espacio. Digo, ¿qué factura? Me dice, ok, la que has ido juntando durante el año, que es hora de presentar y El todo IR2. eso. Y me quedé pensando, dije, ok, la tengo en una carpeta y estoy buscándolas. Las tengo, las tengo. Entonces, cuando pienso en facturas, pregunta básica, ¿cuál es la diferencia entre, y perdóname, yo soy tu sobrino de 12 años que no sabe nada y te pregunta, tía, ¿cuál es la diferencia entre una factura normal y una factura electrónica? Una excelente pregunta. De hecho, es la pregunta que al final de hablar y hablar del tema, todos tenemos que tener claros. Pues yo diría que primero, buenas noticias para el contador o el contable, porque ya no va a tener que salir a buscar cada uno de esos papeles que ahora mismo estamos buscando para poder hacer esa declaración jurada. La factura electrónica se diferencia de la factura en papel porque hay un formato estándar de comunicación que se genera electrónicamente, se almacena electrónicamente y se recibe electrónicamente. Mírenlo de la siguiente manera. Ahora mismo ustedes tienen un talonario o unas empresas grandes tienen sistemas de facturación o pequeñas que tienen pequeños sistemas de facturación y a través de ellos generan la factura y entregan al cliente. Eso es ahora en papel. En factura electrónica, todos los contribuyentes, o sea, todo el que emita comprobantes fiscales, deberá hacerlo a través de un sistema de facturación. El que decidan, el que deseen, el que van a validar contra DGI, o sea, con impuestos internos o utilizando el facturador gratuito dispuesto por DGI y van a generar la factura de manera electrónica, es decir, que nace electrónicamente a través de un formato estándar. Entonces, esa característica hará la diferencia, porque ahora mismo el contador simplemente estaría en el servicio revisando en su computador todas las facturas que ustedes recibieron. Tan simple como eso. O sea, que la historia de que el contador a raíz de la facturación electrónica va a dejar de existir es mentira, porque yo he escuchado ya muchas personas que entienden que a través de la facturación electrónica ya no van a usar al contador. No, totalmente incorrecto. Ok. Porque, primero, las funciones del contador van más allá de un registro de facturas. O sea, supone que tiene otros elementos, ¿verdad? Otras habilidades para mantener el negocio, además de que tienen la responsabilidad de organizar toda la parte contable, el ciclo contable completo, también de apoyar al contribuyente en el caso de que trabajaran ya la parte impositiva, de hacer las declaraciones juradas, de remitir las informaciones que la DGI requiera. Entonces, son múltiples las funciones que tiene un contador. Normalmente, inclusive, ya hay herramientas sencillas que crean los formatos de envío, que sería lo que la facturación electrónica haría de manera automática. Excelente. ¿Cuánto cambia el mercado dominicano con esto de la facturación electrónica? ¿Y desde cuándo es que se está dando o se va a dar o se está moviendo? Yo honestamente no soy de la idea de que el contable va a desaparecer. O sea, el contable
La verdad es como Claro. parte de mi familia ya, Exacto. que me visita 2 veces al año. En el caso como psicólogo y del tema este de facturación, para lo de las empresas no. Pero, ¿desde cuándo está esto en República Dominicana? Bueno, a nivel internacional, la facturación electrónica nace en Latinoamérica, en Chile. Básicamente ya está en múltiples países, en Latinoamérica más que en otros países fuera de la región, pero ya está. Cada quien ha acogido su modelo. En Chile nació en el 2003, ya países como Perú, Brasil, México han, vamos a decir, hecho una masificación a nivel país, o sea que son los referentes para la República Dominicana. En nuestro país data desde el 2019, donde se inició un piloto de facturación electrónica en el cual se hicieron todas esas pruebas, ¿verdad? Se identificaron 11 contribuyentes que podían ser representar las principales actividades económicas para poder saber qué factura, qué campos necesita ese formato estándar, para poder manejar la comunicación con impuestos internos, para poder definir el modelo. Luego del 2019 se estableció una normativa en el 2020 donde el que quería iniciar siendo emisor electrónico porque lo pedían, es decir, habían contribuyentes que querían que ya ser emisores electrónicos y aprovechar las ventajas de la reducción del papel, también la comunicación y todas las ventajas que tiene. Entonces, en el 2023 se establece la ley. La ley de facturación electrónica lo que busca es que todo el país aproveche las ventajas de la modernización que trae facturación electrónica. Ese calendario que se estableció en la ley 3223 dice que todos los contribuyentes deben emitir facturas electrónicas, todos. Todos. El contador, el que se dedica con la comunicación, los mercadólogos, todo el mundo. Negocios grandes, pequeñas empresas, personas físicas, todo. Extranjero, o sea, todo el que facture aquí en República Dominicana debe hacerlo a través de la factura electrónica. Pero evidentemente no podía ser un bing bang. Entonces se creó un calendario basado en la experiencia internacional, donde ya se veía que habían proveedores, que habían sistemas, que la comunicación se podía dar. Un calendario yo diría un poco duro, porque apenas 3 años para aplicarse. Un primer año o unos primeros 12 meses para los que estaban tipificados como grandes contribuyentes nacionales, los cuales ya cumplieron. Empresas grandes. Totalmente, ya estos están facturando, ya se aprobaron el modelo, vamos a decir, se han hecho los ajustes para poder garantizar que facturen bien. Ya hay más de 120 proveedores de servicio de facturación, que vamos a hablar un poquito más adelante, pero les puedo anticipar que son aquellos que acompañan a los contribuyentes, sobre todo los grandes y medianas empresas, a hacer facturas. Y luego entonces tiene un segundo grupo, que son los grandes locales, que son aquellos contribuyentes que son los más grandes, pero de sus provincias, de sus administraciones, ¿verdad? De sus oficinas de servicio, como se dice en otros países. Y luego entonces tenemos el resto de contribuyentes que ya tienen el tiempo encima también, porque ya en mayo 2026 se agota el plazo. Entonces ya el que emita factura tiene que tener un sistema de facturación electrónica. Y se agota el plazo, ¿y cuáles son los pasos que debe de dar el contribuyente para entrar en la facturación electrónica? Depende, y ahí es muy importante saber con qué cuentas, porque evidentemente estamos hablando de que vas a necesitar un sistema de facturación. Entonces vamos a dividirlo como la ley lo divide en 3 métodos de emisión. Eso creo que es lo primero que el contribuyente debe saber. ¿Cómo divido? ¿Qué yo voy a necesitar? Pongamos que tiene un sistema. Si tiene un sistema de facturación, probablemente lo que necesite es homologarlo, adecuarlo, integrarlo para poder comunicarse con DGI. Evidentemente hay una parte tecnológica que va a hacer un trabajo de conexión para poder crear ese formato estándar de factura, para poder hacer esa comunicación de enviar la factura a través de un servicio electrónico y recibirla también. Entonces, normalmente el empresario lo que tiene que hacer es preguntarle al mismo del sistema, ¿tengo que hacer esto? ¿Lo puedes adecuar? Sí. Entonces ahí tenemos la documentación técnica que está en el portal de la DGI y con esto se puede hacer la adecuación. Primer escenario. Pongamos que tengo un sistema poco arcaico, antiguo, viejo, por llamarle de alguna manera. Gracias. Sí, gracias. Gracias por lo que nos toca. Que está difícil de conectar.
Ahí vamos a hacer 2 evaluaciones. Una primera sería adquirir una nueva herramienta o solicitar apoyo de uno de los proveedores de servicio de facturación electrónica. Segundo escenario. Tercer escenario, el más común y el más utilizado a nivel internacional. Todos los países tienen esta modalidad. Funciona y es la que más contribuyentes se acogen, que es a través de la herramienta gratuita que dispone de impuestos internos. En este caso, impuestos internos tiene lo que se le llama el facturador gratuito. Es una herramienta sencilla que básicamente permite hacer las facturas, pero no tiene esa robustez que tal vez pueda tener esto que hemos hablado antes. Entonces, ese es como el primer paso. Seleccionar con quién voy a hacer ese proceso. Entonces, luego vienen otros elementos que tienen que ver mucho con identificarse ante DGI. Básicamente, digamos que hay una solicitud a través de la oficina virtual donde al contribuyente se le entregan sus credenciales para una cosa o para la otra, o para hacer las pruebas, si se va a acompañar, o para que pueda acceder al facturado gratuito. Ese a modo general. Antes de que siga, porque la verdad, Hay mucho tema. sí, es tanta información que me quedo así como Así mismo. buscando. Hasta sí, yo para sí. decirle, no quiero decirle más nada. No, ok. Te pongo este escenario, ¿ok? Una es un profesional independiente. Profesional independiente. El que quieras, ¿no? 2, una pequeña empresa. Son 2 facturaciones diferentes. Correcto. ¿Ok? Tengo el celular. ¿Me sirve el celular para facturar? Sí. O sea, te voy a hacer preguntas Claro pero que- que todo para el que el mundo se contador sea pregunta. feliz. ¿Cómo? A ver, te lo voy a poner desde mi punto de vista. Yo soy psicólogo clínico, doy terapia Sí. y trabajo con una empresa y la empresa me dice, mira, tengo 5 empleados que van a ir a visitarte, X motivo, factura. ¿Cómo hago? Y perdona la ignorancia, porque... De hecho, No. creo que un buen ejercicio para que veamos esto es colocar la empresa de Mildred Ya versus está. la persona física de usted. Vámonos con usted. ¿Qué necesita hacer? Es una persona física, profesional independiente, hace facturas, no tiene mucho know-how de cómo manejar las facturas porque normalmente lo hacía el contador. Simplemente le decía, dame mi factura con crédito fiscal y luego se la entregaba a él. Ese es el Exacto. escenario. En este caso, la recomendación sería optar por el facturador gratuito. ¿Qué tendría que hacer? Va a acceder en la oficina virtual suya como persona física, va a llenar, va a seleccionar la opción de solicitud emisor electrónico en el facturador gratuito y ahí le va a llegar un buzón diciéndole, mira, con esta notificación ya aceptas ser el delegado, o sea, quién va a ser la persona que va a firmar, y ahí viene el segundo elemento de la factura electrónica. Digo el segundo porque el primero es que hay que tener un sistema con un formato estandarizado de comunicación, ¿verdad? Llévalo ya al paso, al paso. Ok, sí, sí, porque tú lo sabes tan bien, que se escucha tan lindo, tan bueno que... Ok, Tengo mi sistema. dale, sí. Tengo mi sistema. Necesito mi sistema, ¿verdad? Entonces aquí estoy tratando de acceder al sistema. Ya. De decir... Te este es el que inscribes, lo usa. pones tus datos. En el formulario de oficina virtual Ya. están campos básicos. Ok. Básicos de suyo, su dirección, su teléfono, campos básicos. Simplemente es como decir, tengo la intención de utilizar esa herramienta, que es el gratuito. Clic, le va a llegar ahí mismo, le va a salir un mensaje diciéndole, te acaba de llegar una notificación para que pueda hacer, para que confirmes que quieres acceder al facturado gratuito y que eres el delegado. O sea, yo voy a ser esa persona que voy a actuar en nombre de. Hago un paréntesis. Claro, porque o puedo hacerlo yo directamente, sí, o lo puede hacer mi contable, Sí, que sería mi delegado si es que yo lo decidí. no soy tan ducho, tan hábil tecnológicamente para hacer la factura. Sí, de hecho, ahí creo que debemos hacer un pequeño paréntesis para aclarar algo de una figura importante, que es ese, el delegado. Miren qué sucede. Factura electrónica, facturación electrónica, estamos hablando de ambientes webs, estamos hablando de sistemas, estamos hablando de
falta de autenticidad. No sabemos quién está mandando la factura. La DGI tiene, o Impuestos Internos, tiene un sistema fiscal, es decir, tiene vamos a decir, un core, un ecosistema de servicios, ¿verdad? Que es donde va a llegar la factura y se van a validar todos los comprobantes fiscales, o sea, todas las facturas. Para acceder a esas facturas, el sistema tiene que saber quién está llamando, quién está haciendo uso de esos Claro, servicios. si es verdaderamente esa persona o es alguien. SRNC. Exacto. Entonces, ¿cómo lo sabe? La figura que se utiliza para poder conectarse y poder decir, soy yo, ábreme la puerta que te voy a mandar la factura para que la valides, es a través de algo que se llama certificado digital. El certificado digital es la llave, ¿verdad?, para abrir la puerta de cada vez que se mande la factura. Y también es el lapicero que va a permitir firmar, encriptar, vamos a decir, integrar ya la factura cuando se crea. El sistema está generando una preforma o una precuenta, uno escribe, tanto vendí un servicio de consultoría, tanto de ITEVI, su sistema, su plataforma, su interfase, su celular, lo que usted haya adquirido. No importa el dispositivo que uses, yo puedo trabajar mi factura a través de ese sistema. Es así. En el caso del facturador gratuito, sí puede ver la factura, armar el borrador a través del app. Pero hay un detalle. El certificado digital está descargado en un computador. Entonces, ya para poder firmar la factura y terminar la factura, tendría que estar en un computador. En el caso del gratuito, porque es una herramienta sencilla, ¿me entienden? Pero, obviamente, hay múltiples sistemas de facturación que se conectan al celular, a la nube, a la app. Claro, si usted tiene un sistema. Exacto. Déjame retroceder un poquito. Está buenísimo, está interesante. Y yo sé que mucha gente que nos oye, nos ve, se pregunta, ¿y yo dónde quedo? Acabas de decir algo en una computadora. Sí. En una computadora. Básico. Básico, cuando se trata del facturado gratuito. Ese es en este momento, la verdad, es el que me interesa, porque Claro. yo como persona profesional que facturo terapia, me interesa ese. Claro. Ahora me surge la Mildred, idea. no, porque tiene empresa. Claro. Ella se maneja diferente. Sí, pero me surge la pregunta. Una factura realizada por error, ¿puede cambiarse después de haberse enviado y firmado? Sí, cuando ya está creada y firmada y validada inclusive, se hacen ajustes, como manda en la ley. Notas de crédito, notas de débito. Si hay que anular la transacción porque se hizo por error, que es el ejemplo que colocas, pues se anula. La diferencia ahora es que queda una trazabilidad. Que antes, no es que la DGI iba a decir, ¿y por qué estás cancelando eso? No, porque al final usted tiene derecho a comercializar, a cambiar, a devolver, y somos a humanos. equivocarse, Exacto. a que le devuelvan todo, a que el servicio no se dé. Todo puede pasar. La diferencia es la trazabilidad de la factura. Esa es la diferencia. Y evidentemente puede que, bueno, ¿por qué esa factura se emitió y luego se anuló? En algún momento, eventualmente, otros países que ya están mucho más desarrollados, pues hacen esos cruces, revisan modo general para garantizar, ¿verdad?, que sus créditos fiscales estén correctos. Por ejemplo, usted la anuló, pero puede que el otro, antes de usted anularla, ya la haya utilizado. Entonces, Por hablemos. eso hay doble custodia, ¿verdad? Exacto. Hablemos. Al que emite Y al y delegado. al que remite. y al que, exacto, Y al que recibe. Y al que recibe. Correcto. Hay que estar Entonces, claro. la puede anular, pero evidentemente ya no sería válida para fines fiscales. Sí. Pero pongamos que hoy yo la emití, mañana hago la nota de crédito y la anule, pero ayer ya usted lo utilizó. ¿Sabe que puede estar sujeto a que vayan y le digan quién se equivocó? O usted está abusando de un crédito que no es suyo, o usted está anulando un ingreso que debió reportar. Entonces, los cruces, la diferencia ahora es que Impuestos Internos va a tener la habilidad de hacer cruces más rápido. Y eso le ayuda mucho al contribuyente, créanme. Porque a veces a usted le hacen una intimación 2 años después. ¿Qué? ¿Nos hacen de que qué? hablamos. Intimación se dice. ¿Qué es eso?
Se llama intimar cuando la DGI o Impuestos Internos hace uso de la facultad vamos a decir, de fiscalización que tiene y le dice, mire, venga, porque Mildred hace un tiempo le dice que le vendió a usted y usted no aparece, o viceversa. Mildred dijo que le compró a usted y usted no me ha mandado ese ITEVI, no me ha mandado ese ingreso. Me pasó. Y he hecho trabajos como freelance, animando eventos y yo no hice factura. ¿Qué pasa ahí? No de maldad, no. Sí, Es no, que digo, usted me dice qué pasa. Exacto, y después ellos sí me hicieron la factura. Correcto. Ellos sí, porque su contable dijo no, independientemente de... Asuman el gasto. Es posible. Lo que pasa es que... ¿Qué es lo que pasa? En comprobantes fiscales, en nuestra normativa, para, vamos a decir, apoyar al empresario, el empresario evidentemente debe ir buscando esos proveedores de lo que él necesite para el negocio, de proveedores formalizados, pero vamos a estar claros, no es la responsabilidad del negocio formalizar. Yo trato de buscar los que tengan facturas válidas, pero el que no la tenga y yo necesite transar con él por H o por R, si es una persona física, o sea, si es una persona física, si yo adquiero un bien de una persona que no está registrada en impuestos internos porque brinde servicios ocasionales o porque lastimosamente está en la informalidad, pues yo tengo derecho a utilizar ese crédito para fines de ITEVIS. Entonces, ¿cómo se hace? Se realiza un comprobante que es autogenerado. O sea, yo soy la que creo la factura, pero necesito su cédula para poder reportar ese gasto. Entonces, si usted no está registrado en impuestos internos o no está con o no tiene secuencias, o sea, no se evidencia que usted no tiene comprobante disponible o se evidencia que no es declarante de ITEVIS, o sea, que no tiene obligación de ITEVIS, entonces, sin problema, yo puedo utilizar ese gasto y ya luego usted se la verá con impuesto interno. Mientras tanto, yo estoy aquí con mi gasto permitido, contra esas reglas. Entonces, para eso, yo debo de consultar a ver si usted está en la base de datos de contribuyentes. Si no lo está, entonces ese comprobante va a pasar. Así funciona. Yo sigo. Si tú no entras, entro yo. Tú sabes. ¿Quieres...? No, sigue, que Dale. estoy muy atenta. Sí, claro. Esto es para tener libreta. Sobre el certificado digital, para irnos volviendo ¿Qué es al el ejemplo. certificado digital? Bueno, que eso esté claro. La persona que va a firmar. Correcto. ¿No pueden ser dos? Sí, pueden ser dos. O sea, mi contable en algunos casos... Sí, pueden ser Y dos. Y eso se puede sustituir en caso de que yo quiera cambiar de contador. Sí, también. ¿Puedo cambiar ese delegado? Es importante, o sea, sí pueden ser dos cuando ya se ha agotado el proceso de pruebas. Okay. En una primera instancia, que eso es elemental, por eso rescato lo del certificado, porque creo que es, por mi experiencia, lo que más trabajo da de entender. Se lo voy a poner simple. Si yo abro ahora mismo una cafetería, probablemente yo voy a adquirir un sistema de facturación, pero yo no voy a estar pendiente de cómo funciona eso. Yo me voy a asegurar que tenga la capacidad de crear la factura. Eso es lo que yo voy a decirle. Ese sistema me puede decir quién vende, qué se vende, qué caja, qué mesero. Eso es lo que yo voy a preguntar cuando adquiere ese sistema de facturación. Yo no sé lo que hay detrás de cámaras ahí. No me importa. De eso se tiene que encargar el proveedor de factura del sistema, ¿verdad? Eso es ahora mismo y eso va a seguir funcionando en facturación electrónica. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo yo tengo garantía de que esas facturas van a salir bien? ¿Cuál es mi rol como contribuyente? O sea, como usted, ¿qué usted tiene que decirle al contador? ¿Qué se espera de mí? Es lo que yo quisiera, ¿verdad? Que nos llevemos hoy. Porque al final la facturación va a correr con un sistema de facturación certificado por el DGI. Pero ¿qué tiene que hacer el negocio pequeño, el emprendedor? Simple. Primero, saber que existe un certificado digital. El certificado digital, que como les decía, es la llave y el lapicero que va a permitir que no hackeen el sistema fiscal de facturación electrónica, que yo pueda enviar facturas a sistemas ajenos y recibir facturas a sistemas míos sin la necesidad de que me vea vulnerado por un hacker o por un virus, por llamarlo de alguna manera. Entonces, el certificado digital se va a adquirir en una de las entidades que están avaladas por el Indotel, que son Viafirma, Digifirma y Novofirma. Son 3 específicamente, que creo que podemos
dejo aquí la tarea de nosotros colocarla abajo del podcast para los que lo ven en YouTube puedan acceder y puedan ver esas 3 entidades porque es muy importante para el tema. Entonces, yo lo primero que hago es que tengo que definir quién va a ser esta persona delegada. Porque cuando es persona física, usted mismo y that's it. Sí, en mi caso yo mismo Listo. sería la persona que... Pero Mildred y yo, que tenemos una sociedad, por ponerle algo, vamos a definir quién va a ser. Debe ser una persona física. No importa si tiene actividad económica de participación en empresa, no importa si es socio, no importa su actividad. Lo importante es que esté registrada en DGI como socio, miembro, accionista, atendiendo al tipo societario, alguien de peso. Entonces, en el formulario que hablábamos ahorita, que va a llenar la oficina virtual, va a seleccionar quién va a ser. De mi RNC, la ruta del emprendedor SRL, voy a seleccionar a Mildred. Listo. Ok. Paso 1. Y Mildred entonces va a ser la que va a solicitar el certificado digital en una de las entidades que mencionaba, en la que desee. El certificado es como un archivo que se va a colocar en un espacio seguro, sea virtual o sea en el computador, y ahí ya el programador se encarga de hacer el proceso de consulta cada vez que va a firmar y cada vez que va a abrir, a acceder a los servicios de facturación electrónica. Ese es como lo más importante. Selecciono a la persona, solicito el certificado y luego hago la solicitud para ser emisor electrónico. En el caso de Mildred, el proveedor va a hacer todas sus pruebas y se va a encargar de que el sistema funcione bien. Y en el caso suyo, se le van a entregar las credenciales del facturador gratuito para que pueda entrar y crear la factura. Y una pregunta. Ahora voy yo con muchas Dale, preguntas claro. que me han surgido. Un profesional independiente, un emprendedor que se maneja de manera informal, ¿están ustedes, han contemplado los niveles de contingencia ante una ola de conocimiento? Porque allá afuera todo el mundo está tranquilo y eso ya está a la vuelta de la esquina, en mayo. Acercándose la fecha, va a haber un cuello de botella ante varias solicitudes que no se documentaron antes. ¿Qué planes de contingencia tienen ustedes para que eso sea efectivo? Ya los surgió con los grandes contribuyentes, porque ya los grandes contribuyentes están facturando electrónicamente, ¿cierto? Sí, la verdad es que es todo un reto. A nivel personal, no hay forma de que no se haga ese cuello de botella. La verdad es que es una gran cantidad que falta por ser emisor electrónico y mayo está allí. El proceso suena más, vamos a decir, más difícil de lo que realmente es. Sin embargo, hay mucho desconocimiento y hay mucha falta de actualización de datos. Por ejemplo, muchas empresas pequeñas que tienen, que se ha hablado aquí, ¿verdad? El tema del registro mercantil, que debe tener sus socios, sus accionistas actualizados. Y miren cómo yo le digo, seleccione su socio, pero resulta que ya no es el socio. Entonces tenemos que actualizar el registro para garantizar que puedan seleccionar una persona que sí esté dentro del RNC. Hay mucho desconocimiento. La DGI ha hecho un gran esfuerzo. Hay miles de horas de educación tributaria. Todas las semanas hay charlas abiertas para que los contribuyentes entren, los contadores. Se han hecho acercamientos con los gremios, con las asociaciones principales del país. Se ha ido, vamos a decir, a los grandes grupos para llevar el mensaje. Pero no hay dudas de que mientras más tarde lo hagan, más difícil va a hacerlo a tiempo. Y a saber, a mí me gusta mucho hablar de las facilidades. Yo soy muy pro lo bueno, pero también la ley contempla sanciones de tipo multas. Por ejemplo, en el caso de los grandes, la mayoría se acogió, pero los que no se acogieron, independientemente de que son grandes, miren que en mi historia, en mi vida, en impuestos internos, 15 años, yo nunca había visto una multa de grandes nacionales, nunca. Y verla fue como que en serio, Dios mío. Porque sí, por facturación electrónica se hicieron las multas correspondientes, los contribuyentes felizmente acudieron al llamado, hicieron el proceso, pero pasó. Porque a medida que la diferencia ahora es que antes, por ejemplo, con las soluciones fiscales, la DGI tenía que ir al lugar,
hacer la inspección, asegurarse que no estuvieran facturando bajo el modelo que requería la solución fiscal. Ahora, desde la oficina, se puede identificar que tienes un sistema de facturación electrónica. O sea, porque cruzan no hiciste la prueba. información y se dan cuenta que usted no está dentro no del hiciste sistema. las pruebas. Y Claro. quien aprueba las pruebas de DGI. Claro. Entonces, si no hiciste el proceso para ser emisor electrónico, ya no necesito desplazarme para saberlo. Ya yo sé quién lo hizo y quién no lo hizo. Ya. Entonces, solicitar una multa por incumplimiento de implementación es simplemente decir pasó tu plazo. Tan simple como eso. Ahora, solicitar una multa porque no estés usando el sistema, ya eso sería un proceso más, vamos a decir, más largo, cumpliendo el debido proceso de notificación y todo. Pero saber que no lo tienes, a la DGI le toma un segundo saberlo. Ok. Y eso cambia el juego, vamos a decir. Entonces me surge otra pregunta. Los contribuyentes suelen reportar gastos que no son propios de las actividades de las empresas y que muchos contadores y asesores orientan a través de las plataformas digitales de que esos tipos de gastos no se toman en consideración. O sea, compra en supermercado, así sucesivamente. Cuando se vaya a generar la facturación electrónica de ese tipo de gasto, va a haber un rechazo por parte de la DGI de no aceptar esa factura para que el contribuyente se ate a la factura propia de la actividad de la empresa. No. Y te explico por qué. Y eso es, primero, el Registro Nacional del Contribuyente permite que el contribuyente tenga hasta 5 tipos de actividades económicas, que no necesariamente sean relacionadas. Se le recomienda al contribuyente que si no están muy relacionadas, pues diversifique. De hecho, particularmente yo siempre digo, si ya usted va muy lejos, probablemente le convenga tener otro RNC. ¿Por qué? Porque es más fácil mantener la contabilidad y la trazabilidad de quién está gastando qué, en qué. Y al final los gastos hay que cuidarlo más que los ingresos. Más, yo lo tengo así. Para mí, mi experiencia es cuide más sus gastos que sus ingresos, porque el ingreso uno se emociona y cree que está recibiendo mucho, y cuando empieza a ver los gastos reales de qué te cuesta qué, entonces te das cuenta que no estás ganando. Y yo creo que eso es lo que hace, una de las cosas que hace que el emprendedor no llegue a empresario. Emprende, pero cree que se lo está ganando todo porque no sabe calcular sus gastos ni sus impuestos, y cuando llega el momento de decir, me lo estoy ganando todo, resulta que no le fue tan bien como esperaba. Exacto. Y eso es lo que mucho vemos. Entonces, ¿qué pasa con la DGI? 5 actividades económicas, yo facturo, las facturas se reciben, pero yo recibo, y independientemente si usted compró Pampers, si compró leche, café, yo recibo. Ahora, ¿cuándo el gasto es permitido? Va a depender de la actividad económica. Y ese formato de compras de bienes y servicios lo declara el contribuyente. ¿Qué pasa cuando ya yo compré algo y el contador me dice eso no es permitido? Simplemente ese gasto no se admite. La declaración no se llena automática. Siempre hay prellenado de factura, siempre hay prellenado de declaraciones, siempre hay prellenado de formatos. En el caso de las ventas, sí, se hace el 607, ya el contribuyente no lo emite. Ya la DGI lo prepara, porque todo lo que te ingresó, si no estás de acuerdo, haz nota de crédito y anúlalo. Ahora, a nivel de gastos, siempre va a haber un prellenado. De hecho, todos los países que ya están robustecidos de facturación electrónica, que hicieron una masificación integral, lo que hacen es prellenado. Es responsabilidad del contribuyente completar las informaciones y decir, no, espérate, me equivoqué. O no, ese gasto no es mío, no sé por qué está aquí. No sé por qué lo facturaron a mi nombre. Entonces, no machea. Ahora, muy importante. Sí, recuerden que estamos en el mundo de la inteligencia artificial, estamos en el mundo de la explotación de datos, minería de datos, y eso hace que Impuestos Internos pueda ser más certero. Mildred, esos Pampers, ¿para qué son? Exacto. Esa No, es completamente válido. O ¿de sea, qué es? E intimarte. Claro. ahí está Más rápido. se ríe de la Más palabra porque rápido. hasta miedo da cuando lo dice. Claro.
Hasta miedo da cuando intimarte. Intimarte. Es como en el Pero yo lo fútbol digo una bonito, tarjeta no amarilla. fiscalizarte. ¿Ah? Yo lo digo bonito, no No, no, está bien. fiscalizarte. Si no, no satanicemos a la gente de la DGI. No, Son bien, no. son bien. Es el trabajo, porque hay todo. Alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo. Y Yo les estoy de toca. acuerdo. No, pero está bien. Y el orden es progreso. Pero es Cuesta, parte pero de, es o sea, progreso. lo que pasa que yo a veces digo, y lo converso fuera de la ruta del emprendedor, cuando me preguntan, ¿por qué tú haces esas preguntas? Me lo han preguntado de afuera, amigos, muchos amigos me dicen, ¿por qué tú? Le digo, ¿Cuál? porque yo hago el papel que hago de yo no sé nada. Es correcto. Que es verdad. Pero es que alguien tiene que hacerlo, Es porque correcto. si Claro. yo te pregunto, rápido, ¿ah? Y este corto va a estar bueno, 5 razones por las que es bueno estar en la DGI. No Formalizado. dejé ahí, formalizar. Una, Una, porque te da acceso a los créditos. Creo que la que más el contribuyente ¿A quiere. cuáles créditos? ¿A los créditos A los bancarios? créditos financieros bancarios, correcto. Ok. Atención, Bien. Mildred. Sí, sí, atenta Mildred, claro, dale, 2. Una. Dos, porque te permite acceder a mercados donde no accedías en la informalidad. Ejemplo, si quieres a ser clientes suplidor al grandes. gobierno. Correcto, clientes grandes. Clientes grandes. Tres, Tres. porque te permite comprar al gobierno, que sabemos que es uno de los principales clientes, ¿verdad? Que paga bien y que tiene gran volumen. En República Dominicana tal vez sea el disponible. principal. Así es. 3. 4, porque te permite mantener organizada tus finanzas. A ti. Yo quiero ser un emprendedor toda la vida. No, yo quiero ser un empresario, yo quiero ser un comerciante, yo quiero pasar esa categoría. Y para eso yo no siempre puedo estar mirando el negocio. Y para eso necesito una contabilidad y una formalidad, valga la redundancia, formalizada. Y yo diría que quinto, porque te puede dar la tranquilidad de no pagar más. Cuando estás formal, estás pagando a tiempo y te vas a evitar que la DGI en algún momento vaya y te cobre los famosos recargos, intereses y moras que hace que muchos negocios, lastimosamente, salgan del mercado. Y yo le agregaría una sexta. Porque Dale. tuve una experiencia con un emprendedor que fue a buscar visa y el emprendedor se manejaba de manera totalmente informal, llevó su carta bancaria con muy buenos promedios, tiene empleado que lo paga bajo la informalidad y el cónsul le dijo que cuando él se formalice que vuelva. Que vuelva. Totalmente Mira qué de acuerdo. importante. Parece broma, pero Sí, de hecho, es mi experiencia. si no te van a intimar. Igual. Exacto. Es mi experiencia igual. Las personas que van a solicitar visa, que Sí. tienen negocios informales, siempre el contribuyente, el cónsul le pregunta, ¿cuántos empleados tienes? Y ellos sí tienen acceso a ver TCS. Ellos no van a ver tus flujos bancarios, ellos no van a ver lo que uno piensa que Ajá. tiene la magia de ver todo, no porque es un deber de Exacto. reserva, señores. Pero sí se puede ver la TCS, sí se puede ver la información que usted está reportando. sí Si se es puede ver verdad está en que RNC. los tienes inscritos o Sí. no los tienes Exacto. inscritos, eso ¿sí puede o no? ver. Y el RNC también, eso es información que Abierta a todo el Saber si mundo. alguien tiene RNC en el portal, eso es Así público. mismo. No es una información que lleve de Secreta ni nada, No, y ni entonces nada por el estilo. arman el sueño de que yo tengo una empresa porque usted tenga el nombre registrado, se va al consulado a buscar esa visa con empleados que usted no paga, que no está registrado en la TCS, y entonces el cónsul le dice, pero ¿cómo yo evidencio que todo eso que tú me estás diciendo es cierto? Es cierto. Claro. A saber que también a veces hay gente que tiene mucho dinero en cuentas, por ejemplo, y no tiene nada de bienes ni nada registrado. Y aquí nosotros tenemos muy poca cultura, pero hay un tema de lavado. Sí. Y en otros países se cuidan mucho del lavado, del narcotráfico, de las facturaciones ilícitas. Entonces, en otros países como Estados Unidos, que sí tienen esa cultura avanzada, pues son muy cuidadosos de que las personas tributen, muy cuidadosos. No Entonces, importa eso es lo que parte. hagas, tú tienes que pagar facturas. Eso es Tú así. tienes que estar registrado. No, De hecho, yo tengo algo que siempre digo, que como estructura de facilitación está primero registro y luego está facturación. Yo siempre digo que la gente no entra a formalizarse, a registrarse porque quiere. Nadie abre un negocio con el deseo de decir yo voy a pagar impuestos. Yo soy una empleada, ustedes
son comerciantes, nadie quiere pagar los impuestos. Los impuestos son obligatorios. Exacto. Nadie lo quiere hacer, nadie lo quiere hacer, ni el presidente, me atrevo a decir. Nadie, ¿quién quiere pagar por su trabajo, por lo que hace, por su esfuerzo? Sí. Pero toca, y toca para un bien común, y ese es el objetivo de los impuestos. Entonces, cuando la gente se registra, es con el objetivo de facturar. Por eso tiene que tener conocimiento de facturación. Cuando alguien va a abrir un negocio o tiene un negocio y me dice, Elaine, yo tengo que tener contador o yo lo puedo manejar yo. Yo siempre digo, ¿a qué te dedicas? Primero. Segundo, importante, para mí el contador es alguien esencial. Bueno, y lo hemos dicho, esencial. Para mí, Impuestos Internos ha hecho mucho esfuerzo en educar al contador y al contribuyente. Pero yo digo, si usted está abriendo un negocio y usted hace, volvemos a la cafetería para dejar el ejemplo. Yo abrí la cafetería y tengo que saber de proveedores. Tengo que saber de lo que voy a vender. Tengo que saber de lo que voy a comprar. Tengo que saber de pagarle la nómina a la muchacha que me va a apoyar. Tengo que saber del transporte del mercado, de comprar lo que es. Tengo que saber de cocina para hacer la cafetería o lo que sea, los sándwiches, lo que sea. Y también tengo que saber de cómo acceder al banco para pedir el préstamo. Pero también tengo que saber, o sea, es mucho. Son muchas cosas. Es mucho. Hay mucha información que uno tiene que manejar. Es mucho. Son muchas y el sistema cosas. tributario es complejo y es duro. O sea, es duro. Si te equivocas, cuesta. Me surge otra idea. Dale, otra pregunta, dale. perdón. Y como vengo de la banca, obviamente, me traslado a ese momento. Un contribuyente que vaya a adquirir un inmueble y que tú sabes que se paga un impuesto de ganancia por el inmueble en el contribuyente que vendió. Uh-huh. Y en el contribuyente que compra, paga el impuesto de transferencia. En esas dos operaciones, ¿se realizan facturaciones electrónicas? Depende. El reglamento de comprobantes fiscales, que es todavía el génesis, yo le llamo, de cuando nacen las facturas, indica que cuando una persona hace transferencia de bien o servicio de manera ocasional, no necesariamente debe emitir la factura, sino que quien hace el gasto, ¿verdad?, es el que puede hacer el famoso comprobante autogenerado. Entonces, si yo, por ejemplo, usted me vende su vivienda a mí, yo soy un negocio, perfectamente yo puedo hacer un comprobante de compra, por ejemplo, y decir, yo le compré. O sencillamente puedo utilizar el contrato para poder asentar ese activo que estoy entrando de ese apartamento que le compré y ahora va a formar parte de mi negocio. O sea, que no necesariamente lleva una factura. Yeah. Ahora bien, si yo de manera habitual me voy a dedicar a vender inmuebles porque tengo la actividad económica de servicio de inmobiliaria, ahí sí corresponde que yo facture, así sea una factura cuando ese edificio esté completo. ¿Qué sucede? Y en mi caso, evidentemente, va a depender de lo que usted me dé, que fue que me vendió. O sea, si no me da nada, porque simplemente yo le compré, pero ese no es su rubro, yo hago, como le digo, mi comprobante de compras, o en todo caso, puedo sustentarlo con los contratos y demás. O sea, esa es la premisa. Es un tema delicado porque muy delicado. Cuando, por ejemplo, en comprobantes suelen decir que todo lleva comprobantes. Exacto. Yo creo que no hay un escenario que yo no haya visto que me pregunten. Y cuando yo digo que no, es como que no. ¿Por qué? Porque la premisa de los comprobantes es la transferencia de bien y servicios. Por ejemplo, cuando se hace un autoconsumo, no hay comprobantes fiscales. Yo compré algo y lo usé para la empresa. Eso es autogenerado. Esos gastos se pueden llevar a renta perfectamente sin necesidad de crear un comprobante. Si, por ejemplo, es algo ocasional, también yo puedo tener mi soporte porque la ley lo tiene. Lo que hay que tener claridad de para qué se va a utilizar, pero se puede. Una pregunta. Bueno, una pregunta. Claro, hay muchas preguntas, no una pregunta. A ver, la DGI, si yo quiero leer, ver, preguntar sobre el tema, hay un espacio donde la gente, ahora que en mayo termina esto de la facturación electrónica, que todos deberíamos de entrar. Claro que sí. En Gerber,
Claro tenemos que sí. trabajo. Entonces, ese es el nombre de mi contable. Claro. Tiene nombre de pila alemana. ¿Cómo se llama? Engerberg. Angelbell. Sí, no me lo buscan, sí, es bien. Entonces, no es inteligencia artificial, él existe. Ok. ¿Dónde puedo conseguir información? Eh, me voy a poner en todos los escenarios, ¿no? Quiero saber sobre el tema. Ok. O sea, Vamos a preparar esto para el corto. Así Para que se exacto, quede el o sea, de resumen. veras, porque la Vamos a preparar gente, eso para el corto, venga. tengo contable, Sí. pero honestamente y confío en él, pero también me interesa conocer sobre el tema. Me No gusta. voy a estudiar contabilidad para eso, pero ¿dónde puedo conseguir información? Y es justamente lo que les decía. Parece contradictorio que uno le digan, tengan su contador, pero es lo correcto, por lo menos bajo mi experiencia, sobre todo en este marco que estamos hablando del emprendedor. Ese es el que realmente lo necesita, porque yo no tengo un departamento de contabilidad. Entonces, es mejor tenerlo, para mí, mi recomendación. Pero vamos a preparar esta parte que usted me pregunta. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer si quiero saber de facturación? ¿Cómo sé cómo facturo, cómo genero comprobantes fiscales, cómo los genero si son comprobantes fiscales electrónicos? Lo primero es conocer qué herramienta voy a utilizar. Si tengo un sistema de facturación, si voy a hacerlo a través de un proveedor de servicio de facturación electrónica o si voy a utilizar el facturador gratuito. Toda la información está segmentada en el portal de la DGI, www.dgi.gov.do. Acceden, ahí está la información en orden. Si voy a hacer una conexión directa con DGI, pues ahí está la documentación de ICF, así se llama esa sección, donde está toda la información relacionada a la comunicación y todo lo que es la parte técnica. Si quiero utilizar el facturador gratuito, entonces ahí está la información de cuáles son los requisitos que exige impuestos internos y voy a poder saber todo lo que necesito e inclusive acceder luego de que ya haya sido aprobado para uso del facturador gratuito. O sea, que todo está en el portal. Eso es, yo le llamo la Biblia de facturación. Ahí es que está si sabes que voy a pasar las próximas 48 horas metida en la página de ustedes. Amén. Prometo, la verdad, hay que documentarse. hay que saber, porque Sí. creemos que para el emprendedor compro, vendo y ya Ya. está, y no es la Exacto. forma correcta. Hay otras cosas que hay de por medio. A veces exigimos cosas porque no tapan los hoyos, porque no recogen la basura, porque no hacen un montón de cosas y no entendemos que eso viene de los impuestos, que eso es básico, que en el primer mundo funciona así. Usted paga impuestos y todo va mejorando. Tú sabes No, que no voy a entrar en temas una políticos. seguidora me contacta por las redes y bueno, en el invitado pasado, Sí, tú sabes que se habló de todos esos procesos, de la TCS, del aumento de salario mínimo actualmente. Y ella me dice, a gritos, que su hijo va a tener que cerrar su empresa por la cantidad de impuestos que paga. Pero si tú lo analizas desde un tema financiero y de orden, cuando tú pagas el 18%, a quien tú se lo cobras es al cliente que tú le estás vendiendo. Y tú, al cierre del año fiscal, paga el 27% de tus ganancias. O sea que tú tienes un año para organizarte y no entender que la carga impositiva es la que te va a llevar al declive si te organizas temprano. Y una de las bondades que le veo a la facturación electrónica es el orden. Y en vez de ser una situación de conflicto para el emprendedor, pues sería una oportunidad para el emprendedor. Porque ahí usualmente digo que el emprendedor comienza con pasión y termina con frustración. Y se debe a la falta de orden. Es el conocimiento. Te abundo un poco sobre eso para llevarlo a lo que he visto con el tema de los impuestos, a modo general, sin entrar en controversia. Mira cómo yo lo veo. Entro
con una idea, ¿verdad? El emprendedor Sí. tiene una idea de negocio. Inicia a facturar. Formal, informal, como ustedes lo quieran, para dejarlo ahí. Siente que está ganando y le está yendo bien porque por eso formalmente dice voy a su negocio, porque siente que le puede sacar provecho. Palabra clave, ganancia. Siente que está ganando. ¿Qué pasa? El que vende en la formalidad y el que vende en la informalidad tiene dos precios diferentes. El precio de un bien o de su servicio va a depender del gasto y el costo que usted tenga que invertir en eso. El emprendedor no sabe cómo tipificar su precio correctamente y por eso muchas veces tú, fulano un baratero, no, yo no trabajo así. Y dicen, ay, pero fulana está muy agentada. No, es que no puedo trabajar así. Porque para yo trabajar en la formalidad voy a incurrir en unos costos y unos gastos que no me permiten darte el precio que tú quieres. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega el momento de sacar balance, yo tenía un precio que yo creía que yo iba bien, que me estaba yendo excelente en el negocio. Pero normalmente los negocios cuando empiezan, que empiezan con un capital, ese capital se utiliza para ese primer año, por decir algo, del negocio. No, ahí no hay ganancia, señores. Ahí lo que estamos es utilizando el capital para crear el negocio. Claro. Y el comerciante piensa que sí, que está ganando. Y llega el momento en que se da cuenta que nunca estuvo retuviendo ITEVIS y nunca lo pagó, que nunca estuvo utilizando la partida para el doble sueldo y llega el momento de pagar el doble sueldo y se le abre el pecho, que nunca estuvo utilizando el pequeño anticipo, guardándolo para cuando llegue el golpe de la renta, pues ay, quebró el negocio. Sí, pero hay un tema de organización. Yo sé que no es fácil. Lo sé, porque por algo no todos tenemos negocio. Claro. Pero hay un tema de organización que permite que el negocio siga creciendo. Y para eso definitivamente hay que facturar ordenadamente para que el negocio crezca. Eso es simple. Ya estamos cerrando esto. Yo me quedo con muchas preguntas abajo. Para que la gente sepa, ¿cuáles son los 3 impuestos básicos que hay que pagar? En una persona física, al igual que la jurídica, digamos que lo más relevante es la renta, que es el impuesto de aquella ganancia, vamos a decir. O sea, que si usted no ganó, no hay renta. Ojo con eso también. Espera, qué bonito. Es así. Mira, iba a hacer un grito así como locutor deportivo. ¡Ay, qué lindo! O sea, que si usted... Los impuestos siempre se declaran, pero no siempre hay pago, que esa es otra cosa. Siempre se declaran. Usted tiene que declarar, pero no necesariamente usted va a pagar. Porque si yo perdí, Perdió. ¿qué pago? Y eso también está permitido que usted compense pérdidas. Exacto. Todo está ahí. Lo que pasa es que Mira la volvemos. Hay sonrisa. miedo. No, Hay miedo. mentira. No muchas veces los contribuyentes tienen saldo a favor también. Que dice, alguien me dijo una vez, yo nunca he visto eso. Sí, eso pasa. Y pasa en la persona física, pasa en la jurídica, pasa en todas. Claro. Que usted retiene más de lo que toca pagar y al final, pues, o sea, o compra más de lo que vendió y al final puede tener un saldo a favor. Entonces, renta. Renta, una. ITEVIS, ¿Cuánto que es renta? ¿Cuánto es renta? Eso depende tu rubro, depende tu labor, depende cómo está Depende registrado. si es persona física o jurídica. Ya si es está. persona física, paga en base a un 15, un 20 o un 25% después de lo que está exento por ley, o sea, después de lo que no paga por ley. Ya. En el caso de las personas jurídicas, se paga un 27% de renta, o sea, luego de que ya hiciste toda la aclaración que evidencia los ingresos, menos los costos, menos los gastos permitidos. De esa ganancia va, De esa ganancia, va renta. la renta. Y yo diría que un tercero va a depender mucho de a qué se dedique. Porque, por ejemplo, hay contribuyentes que facturan impuesto selectivo al consumo, que está grabado para ciertos bienes y servicios. Y hay contribuyentes que pagan el impuesto sobre los activos. O sea, si no me dio renta a pagar, tendría que pagar el 1% de los activos. Ese sería mi monto contributivo. Más o menos. Eso ¿Cómo te podrían ser sentiste? lo principal. ¿Te quedó Aquí. corto? ¿Te quedó bien? ¿La ruta del Me quedó emprendedor? corto, creo ¿Te que quedó me corto, quedó sí o no? corto, me quedó Yo creo corto. que a Creo todos que- también. ¿Qué conversación más amena?
creo que, Bien, que bien. tenemos que No me diga que repasar. se acabó. Ten la plena seguridad que cuando subamos los shorts, los cortos y el programa, mucha gente nos va a corregir, va a decir, no, eso no es así. Exacto. Así que en lo más pronto posible vas a tener que volver Sí. a este lugar. Me tienen que traer un careo con uno de los invitados que después le voy a decir que para Ah, que ¿con cuál quieres? para que- ¿Con cuál? No lo voy a decir aquí. Ok. por eso me tardé. Ah, Para pero que me tenemos contradiga. tema. Hay careo. Mildred, este programa es tuyo. Y en el caso de los médicos, ya para cerrar, Sí, ok, sí que que... me trae mucho a la atención, porque hay muchos médicos que comentan por ahí que no facturan, que evaden. Es algo sencillo. Muchas actividades económicas que están exentas de ITEVIS entienden que no pagan impuestos. Todos pagamos ITEVIS, todos pagamos impuestos. La diferencia es que algunos lo pagamos a la hora de consumir, algunos a la hora de ofrecer servicio, a la hora de vender y todos debemos, vamos a decir, estar dentro del conocimiento de que tenemos que pagar. En el caso de los médicos, están alcanzados por la obligación de renta y las retenciones de ITEVIS a quienes ellos le paguen por servicios. Entonces, sí pagan. La diferencia es que no pagan ITEVIS, a veces piensan como que no están en Que el están radar, exentos pero de ITEVIS. de Davis. Bueno, señores, le dije que era un plato fuerte que le teníamos para hoy. Jorge nos dice que se va a repetir este plato. Así Tiene ustedes que. saben. Y Este otra tema. tarea que nos dejó nuestra invitada, que va a haber un debate con otro de los invitados que tuvo aquí. Así que esperen otro plato fuerte, que eso viene pronto. Bueno, señores, gracias. Que Dios lo bendiga rica y abundantemente. Esto es La Ruta del Emprendedor. Bye bye.